tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mene, me da mucho gusto recibirlos. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que no habíamos tratado en programas anteriores, que ustedes saben lo hemos dedicado a las ciencias penales, al derecho penal y algunas otras ramas del derecho que eventualmente tienen relación con el derecho penal. En esta ocasión, la rama que hemos decidido abordar y su relación con el derecho penal es el derecho laboral. Es así que vamos a hablar del derecho penal laboral, de los delitos laborales que se pueden dar precisamente en esta relación obrero-patronal. Y para ese efecto hemos invitado a dos personas con amplia experiencia en el ámbito del derecho laboral, de su posible conexión con el penal, desde distintos ámbitos. En primer término nos acompaña el magistrado Rubén López Malo. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es magistrado en la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Gracias por aceptar la invitación, magistrado, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña el licenciado Arturo Martínez y González. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho, donde actualmente también cursa su doctorado, y es director general de la firma Martínez y González Asociados, Sociedad Civil. Gracias por su presencia, licenciado. Bienvenido. Gracias a ustedes, muy amables. Yo quisiera iniciar la charla, licenciado Martínez, con un esbozo general de la circunstancia laboral en nuestro país actualmente, de las llamadas reformas estructurales que se han venido manejando en los últimos años en nuestro país como necesarias para el desarrollo económico, político de nuestro país. Se habla de la reforma laboral. Yo le quisiera preguntar en primer término, ¿cómo mira usted actualmente el derecho laboral en nuestro país y qué cree usted que requeriría para reformarlo en esta ya muy platicada reforma que requiere el sector? Sí, con mucho gusto, don Rafael. Bueno, pues, como todo el mundo sabe, el derecho al trabajo es un derecho dinámico que tiene que cambiar de acuerdo como cambian las circunstancias políticas, sociales, económicas de un país. Desafortunadamente en nuestro país desde 1970 no se ha cambiado. Fue la última reforma importante, ¿no? La última reforma fue en 80, fue en el 1 de mayo de 1980, pero la ley vigente es del 1 de mayo de 1970. Entonces ya la ley a la fecha pues ha quedado rezagada. En casi todos los países de Iberoamérica, por ejemplo, se han reformado sus leyes, han cambiado. Es menester hacer una reforma integral. Desafortunadamente, desde el sexenio pasado se ha estado trabajando muy arduamente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con los sectores de la producción, los principales representantes, acerca de un cambio en la ley laboral. Sin embargo, son reformas y adiciones exclusivamente. ¿En qué aspectos ha quedado rezagada? Por ejemplo, ¿cuáles serían los grandes temas? Pues la modernidad, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con qué? La modernidad tiene que ver, por ejemplo, el trabajo a domicilio. La máquina, la modernidad ha cambiado definitivamente las relaciones laborales. ¿Trabajo a domicilio qué es? ¿El trabajo que presta? Que presta una persona a un patrón desde su domicilio. O sea, yo trabajando desde mi casa. Trabajando en su casa. Por ejemplo, en México no está reglamentado el teletrabajo. Es uno de los pocos países en el mundo donde no está reglamentado el teletrabajo. Entonces, vemos que este tipo de relaciones se dan en todo el mundo. La gran mayoría de los trabajadores que prestan servicio en las empresas y que salen después de los 40, 50 años de edad, es muy difícil que consigan trabajo. Pues entonces, en principio hay que actualizar figuras contractuales, claro, que no prevé nuestro derecho sí. laboral. Pero antes de seguir con esto, magistrado, yo quería preguntarle, algo de lo que luego se acusa al derecho laboral en México en general es de ser muy paternalista. ¿Usted considera que tenemos un derecho laboral muy paternalista? Bueno, definitivamente el derecho del trabajo pues, es un derecho clasista. Es decir, partimos de que el capital y el trabajo no pueden ser tratados igual. El trabajador requiere de ciertas protecciones. Evidentemente que en nuestro país la pequeña empresa es la que da mucho empleo en este país. Y precisamente ese sector es el que de alguna manera ha propugnado porque la ley cambie un poco en el sentido
de no darle demasiada protección a los trabajadores. Fíjese que por eso le hacía la pregunta, magistrado, porque hablando con pequeños empresarios, conocidos, amigos, ellos alegan mucho que el argumento del patrón poderoso que eventualmente subyuga al trabajador, que ciertamente puede estar en una circunstancia de desventaja, porque el empleador es el que decide emplearlo o no, dice que eso en la realidad no existe. Y ellos dan cifras, pero para manejar porcentajes, dicen que el 95% de las empresas de este país, o sea, que dan trabajo, son empresas pequeñas o medianas. O sea, que es realmente un porcentaje muy, muy pequeño a nivel país, el de las grandes empresas, que son grandes corporativos y que por lo menos tienen toda una infraestructura para atender tanto a sus clientes como a sus trabajadores, ¿no? Entonces tenemos empresas que tienen que su área jurídica, su área administrativa, su área de recursos humanos, todo muy bien organizado. Dice, pero las pequeñas y medianas empresas no. Son empresas de 50 personas o menos, en algunos casos de 20 o menos, y consideran que están en una circunstancia de desigualdad muy objetivamente comparable con el trabajador. Sí, en efecto, la gran mayoría de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas y son las que dan el mayor número de empleos en este país. No obstante eso, estos pequeños empresarios han propugnado por flexibilizar un poco algunos principios, por ejemplo, el principio de estabilidad en el empleo. Nosotros, conforme a nuestra legislación, tenemos una estabilidad pues prácticamente absoluta, es decir, el artículo 48 de la ley nada más habla de 5 casos de los cuales no contempla este principio de estabilidad en el empleo, hablando de domésticos, de trabajadores temporales, etcétera. De tal suerte que precisamente sobre este rubro han propugnado porque se flexibilice un poco precisamente las relaciones de trabajo, para hacer estas pequeñas empresas más competitivas. Y lo que usted decía acertadamente, precisamente estas pequeñas empresas, pues el empresario, el empleador, pues tiene que hacerle un poco de todo, es el director de la empresa, pero también es el administrador, sí, es el contador, es el director de recursos humanos, el contador, etcétera. De tal manera que valdría la pena mirar hacia esta realidad de las pequeñas empresas y en estas reformas que se están presentando poder flexibilizar Y precisamente para un poco este la relación. sector. Porque no sé Sí. cuál sea su opinión, el señor Martínez, como bien nos señalaba el magistrado López Malo, se aplica en el derecho laboral este principio que llaman de igualdad por compensación, ¿no? Es decir, se considera que una de las partes eventualmente es más fuerte en la vida real, en la relación real, y la ley procura nivelar esa relación en el plano jurídico. Pero tal vez haya caído en excesos, no sé cuál sea su opinión. Bueno, mi punto de vista puede ser un tanto diferente. La realidad es que sí, efectivamente las pymes son las que tienen el 90% de los trabajadores, emplean al 90% Que de son los las pequeñas y medianas Las pequeñas empresas. y medianas La, empresas. la mediana empresa, tiene usted el dato, se considera a partir de cuántos, 50 Aproximadamente, empleados, aproximadamente unos 60, 70 empleados. y las Las pequeñas, pequeñas ya son menores, 20, a 50, entonces estamos más o menos 55, en más eso. o menos. El derecho sustantivo del trabajo, una de sus características es que es un derecho proteccionista. ¿Sí? Se supone que la clase más débil hay que protegerla, que es el trabajador. Sin embargo, hay una situación muy importante, ¿sí? Que el exceso de protección lleva a una desprotección, por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista procesal, el principio de igualdad de las partes en el proceso en México sí se ha disparado bastante en favor del trabajador y esto ha motivado que los empresarios realmente no apuesten tanto en sus fuentes de trabajo, independientemente de razones de carácter económicas, de razones de mercados, etcétera, ya no quieren apostar tanto porque hay figuras que los están acabando, por ejemplo, la figura de los salarios caídos. O sea, su opinión sí es en el sentido de flexibilizar un poco esas normas Sí, para que sea... nomás que yo quiero decir una cosa, lo que no estoy de acuerdo es que la flexibilización quiera decir siempre quitar, rasurar las conquistas de los trabajadores. No, creo que se deben de respetar. En México las prestaciones
somos de los países que menores prestaciones tenemos en materia laboral. Menores prestaciones. Menores prestaciones desde el punto de vista constitucional y legal. Nosotros no tenemos más que aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, etcétera. Y en vacaciones, por ejemplo, al año tenemos 6 días, cuando en todos los países sudamericanos tienen 20 días. Pero entiendo que el primer año. aguinaldo, magistrado, es una prestación que muy pocos países tienen, ¿no? Sí, sí tienen pocos países, pero como decía el licenciado, independientemente de eso, pues sí, nuestra legislación contempla muy pocas prestaciones. El aguinaldo, bueno, pues es una ayuda para los trabajadores, para los gastos que se realizan en diciembre, y 15 días de salario a mí me parece que no es una prestación que pudiera ser muy onerosa para los empresarios. Quizás la parte que tocaba, con la que estoy de acuerdo, el licenciado Martínez, es precisamente la parte de las contingencias laborales para efectos de conflictos tanto colectivos como individuales. El aspecto, por ejemplo, de hacer a los salarios caídos, indeterminados, en donde la impartición de justicia en el país tarda, pues resulta que un pequeño empresario, si hablamos de ese sector, puede ser muy desfavorable. Y lo que hablaba precisamente el licenciado también, la carga de la prueba es totalmente el Sí, patrón. ahorita vamos ahí, es el tema de la carga de la prueba es muy importante. Usted estaba también hablando, licenciado Martínez, de los salarios caídos como una de las circunstancias que a lo mejor había. Pero para completar la idea que anotaba hace un momento, por ejemplo, ¿qué otro tipo de prestaciones tienen otros países? Sí, mire, yo lo que quería decir era lo siguiente, en cuanto a la famosa flexibilización de las relaciones laborales, no es nuevo, ya tiene mucho tiempo. En Europa se flexibilizaron hace 15 años, 20 años. Esto ha traído como consecuencia la disminución, por ejemplo, de la presión sindical dentro de las fuentes de trabajo en algunos países. Dentro de la acepción de flexibilizar, no solamente es quitar, sino si nosotros nos vamos realmente a una flexibilización positiva, es acoplarse, es adecuarse a las nuevas condiciones. Pero, por ejemplo, que tenga una flexibilizar empresa. Estamos hablando, la carga de la prueba, como decía el magistrado. Sí. Y aquí lo comento para nuestros amigos televidentes que no necesariamente son abogados, me da mucho gusto que no lo sean, muchos de los que nos ven. La carga de la prueba en materia laboral es a la inversa que el principio general de derecho que establece que el que afirma tiene que probar. Sí. En materia laboral, no. El trabajador afirma y quien tiene que probar el patrón. Sí. Y es donde eventualmente esto resulta ruinoso, porque el patrón orquesta, como mencionaba el magistrado, que es el director, que es el contador, que es el abogado, que es el que está a cargo de su negocio, que no tiene un departamento jurídico, que no tiene un departamento de recursos humanos, de pronto el trabajador tiene que probar todo lo que dice el trabajador. Y dice el patrón, pues es que yo no tengo recibos, y yo no tengo permisos que le di de vacaciones, ni giro oficios, ni los tramito vía oficialidad de partes y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, la carga de la prueba parece ser que ha sido algo que ya ha prendido un foco rojo, ¿no? Sí, fíjese que le quiero decir lo siguiente. A raíz de las reformas de 80, se exime al trabajador prácticamente de la carga de la prueba, prácticamente en cuanto a prestaciones, de todas. Y en cuanto al fondo de los asuntos, por regla general, sí se le revierte la carga de la prueba porque el patrón niega el despido y ofrece el trabajo. Pero yo creo que una cuestión de flexibilizar es el acortar los tiempos en el procedimiento ordinario. En México el procedimiento ordinario dura 3 años aproximadamente, es muy caro y sobre todo que siguen corriendo los salarios caídos a pesar de que el trabajador que ha sido separado o que se fue, esté trabajando. Siguen corriendo los salarios caídos hasta que no se llegue a cumplimentar un laudo que sea condenatorio para él. En muchos países ya existe la iniciativa de cortar los salarios caídos. Yo le pongo un ejemplo. República Dominicana, después de 4 meses de juicio, si dura más de 4 meses, el Estado paga los salarios caídos. Y hay una responsabilidad del juez laboral. En España, igual. En España, el juez de lo social, porque hay unas juntas de conciliación y arbitraje, también tiene que resolver de manera muy pronta el conflicto, habida cuenta de que si no lo hace, es el Estado quien seguirá pagando los salarios caídos. Sí, eso puede ser una idea, porque digo, es lo que le da terror al patrón, de que a lo mejor eventualmente tiene la posibilidad de pagar lo que deba de pagar, pero si nos estamos peleando 5 años, eventualmente, imaginemos pierde lo que la empresa. suma
5 años de Puede salarios perder la empresa. caídos, prestaciones, aguinaldo, vacaciones. ¿Cuánto dura en promedio un juicio magistrado? No, bueno, es muy variable. Si estamos hablando de pusiéramos una media más o si menos. estamos hablando de las juntas de conciliación, aquí el licenciado es litigante, pues quizás un año, año y medio, en promedio. ¿Sí sería eso o más? En primera instancia. En En primera primera instancia. Más aparte, Y si ya nos vamos al amparo, porque no hay segunda instancia en materia laboral, ¿no? Es directamente el amparo. es directamente al amparo, si no existe la apelación, es amparo, si es en cuanto al fondo, amparo ante los tribunales colegiados de circuito y puede dilatar mucho tiempo, puede regresar, casi siempre regresan para efectos. Desafortunadamente no existe una capacitación fuerte dentro de nuestros funcionarios y los laudos que dictan, que se supone que son la verdad sabida y apreciando los hechos en conciencia, les falta mucha técnica y se los regresan. Pero estamos hablando de unos 3 negando años. 3 años. Y en materia burocrática, el señor magistrado ha de conocer más o menos el tiempo que dilatan y creo que es un poco largo. Bueno, magistrado, una pregunta. Ahora que se ha hablado mucho de la oralidad en el proceso con motivo de la reforma constitucional penal, que en esa parte de oralidad en el proceso, lo que comúnmente se ha denominado juicios orales, bueno, un proceso eminentemente oral es el laboral, ¿no? Correcto. ¿Por qué llega a dilatar tanto? ¿Dónde se traba el asunto que hace que un proceso pensado para desarrollarse de manera oral y que por lo tanto fuera más rápido, de pronto se desahogue en año y medio? Sí, y yo considero que son varios elementos o ingredientes que tienen aquí que ver. Fundamentalmente uno es que los tribunales del trabajo, llámese juntas o llámese tribunal, carecen de las instalaciones, del personal, de la infraestructura, etcétera, suficiente para poder ser expedita la justicia. Y para dar cabida a todos. Y para dar cabida a todos. Eso Bueno, es algo fundamental. Este es un tema muy interesante, pero tenemos que hacer ahorita un pequeño corte comercial, pero volvemos en un minuto. Con mucho gusto. Gracias. Oiga, algo que no le pregunté. Ustedes, digo, litigante lo sé, pero básicamente usted es patronal. Bien, amigos, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que nos interesa mucho conocer su opinión, sus comentarios, sus sugerencias para hacer mejor este programa y los esperamos en la dirección de correo expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 en las extensiones que aparecen en pantalla. Antes del corte nos platicaba el magistrado López Malo de aquellos factores que eventualmente pueden incidir para que el proceso laboral sea largo o más largo de lo deseado. Uno es instalaciones, falta de personal. Infraestructura, fundamentalmente, y también de las partes es algo importante señalar. Normalmente se ofrecen pruebas que no se pueden realizar en las juntas o en el tribunal. Por ejemplo, las inspecciones o los cotejos. ¿Y eso es que con el fin de dilatar? Por un lado, pero por otro, si la unamos a que no se tiene el personal suficiente y se tienen que desahogar este tipo de pruebas, pues hay un retraso en el proceso innecesario. Y por otro lado, bueno, pues también los litigantes en sus medios de defensa, excepciones y demás, pues interponen incompetencia, algunas excepciones dilatorias, etcétera, que esto también hacen que el también proceso es otro sea tema, más largo. porque pues, ocurre en todas las ramas del derecho, señor Martínez, pero como que el área donde más se identifica lo que coloquialmente se denominan coyotes, es decir, eventualmente personas que no son abogados, pero que en la práctica diaria se han hecho incluso mejor que algunos abogados, participan en el área laboral, ¿no? Sí, mucho. Fíjese que afortunadamente dentro de las propuestas de adiciones y reformas a la ley laboral hay una en el sentido de que el litigante debe ser licenciado en Derecho y puede intervenir un pasante
con una carta responsiva por parte del titular del despacho donde presta servicios. Eso acabaría mucho con el coyotaje. Pero hablando de las cuestiones de la dilación en los procedimientos, yo me acuerdo mucho de una circunstancia en donde decían que era muy rápido el proceso en México. Y yo le dije a la persona que estaba diciendo, que era un funcionario de la Junta Federal de Conciliación, le dije, anote este expediente, por favor. Yo tengo 7 años y todavía no se celebra la primera audiencia. ¿Por qué? Porque llega uno a la audiencia de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento de emisión de pruebas y le enderezan la demanda en contra del presidente del Consejo de Administración. A los 3 meses llega uno a la nueva audiencia y enderezan la demanda en contra del vocal, luego del comisario. Ya terminó el Consejo de Administración, se van contra los accionistas y luego hagan un organigrama y hay poder humano que los pueda hay una frenar. gran posibilidad de ir parando el proceso. Totalmente. Y precisamente con eso iniciábamos la charla, señor Martínez, de cuáles serían los grandes temas de una reforma integral en materia laboral. Por ejemplo, mencionó usted ya figuras contractuales no previstas, ¿no? Claro. Por ejemplo, el trabajo que se desarrolla en casa. Sí. Otro es lo que he comentado yo como flexibilización, pero que sería adecuación de ciertos derechos Sí. para generar una igualdad procesal, ¿no? Sí. Yo tocaría el sindicalismo, ¿sí? En particular los sindicatos, en donde se hubiera un registro nacional de sindicatos donde se dieran las cuentas abiertas, que tuvieran acceso los trabajadores a las mismas, porque tienen obligación de presentar cuentas, cosas Rendición que no de lo cuentas hacen. también a la Hacienda Federal, por ejemplo. A la Hacienda Federal, sí, independientemente de lo anterior, tocaría también el intocable derecho de huelga de los trabajadores, porque como está reglamentado, dista mucho de ser un derecho irrestricto de los trabajadores. Sí, se ha abusado mucho, se ha prostituido mucho esas instituciones. Yo privilegiaría la conciliación de una manera impresionante. Ahora, en lugar de estar en el proyecto que se está haciendo en la Secretaría del Trabajo, realmente con un gran esfuerzo por parte del titular y de las cúpulas empresariales y obreras, en lugar de estar acortando, por ejemplo, el procedimiento ordinario, lo están alargando. Ya la audiencia trifásica va a ser bifásica, ¿sí? Y no están privilegiando, aunque sí se habla de una comisión de conciliación, yo creo que debería privilegiarse mucho más la conciliación. Una muestra de ello nos los dio el Estado de México hace muchos años, cuando se llamaban las partes a conciliar antes de que empezara el juicio, y un 35 o 40% de los casos se resolvían en la conciliación. Que a lo mejor esa es una circunstancia que había que ver, ¿no, magistrado? Es decir, un filtro antes de llegar a la Junta, Claro. ¿no? Por ejemplo, ahora que se ha abordado mucho, repito, el tema de la oralidad en el proceso referido a la materia penal, bueno, los expertos han coincidido en decir que para que el sistema funcione ya en un juicio oral, primero debió haber un embudo donde el 90% de los asuntos se resolvieran a través de medios alternos, terminaciones anticipadas, de una serie de figuras que existen. A lo mejor esa sería un poco la precisión para que fueran más rápidos en esto, pero también le preguntaría, en relación a lo que dice el licenciado Martínez, ¿qué otros temas usted considera que deben ser fundamentales para tocar una reforma? Bueno, hay algo fundamental que se quiere retomar en estas fechas. El problema de ciertas figuras del pasado es que se abusaron en el tiempo, y como se abusaron en el tiempo, el legislador después las acotó. Me refiero específicamente al contrato de aprendiz, por ejemplo. La ley de 1931 hablaba de este contrato en donde el empleador estaba obligado a capacitar al nuevo trabajador durante un periodo. Y a cambio de esto, el trabajador podría ganar hasta un 50% menos del salario que ocupaba un trabajador en el mismo puesto. Esto por ser aprendiz. Esto por ser aprendiz, es decir, le invertía el empresario sobre esto y de alguna manera pues era una relación de ganar-ganar. No obstante esto, pues, se abusó de la figura y en ese sentido pues en la ley de 70 se cortó definitivamente. Ahora con estas reformas se está proponiendo un esquema parecido, de tal manera que se pudiera flexibilizar. Ahorita que habla de reformas, ¿ya existe algún proyecto? Sí, existen algunos proyectos, todavía se han discutido
digamos, con las cúpulas empresariales y las cúpulas obreras, quizás no se ha discutido todavía suficientemente por los señores legisladores, pero creo que hay ya varias iniciativas que pudieran dar pie para que se pudieran ya discutir en el Congreso. Pero lo interrumpí. Entonces, de los temas que usted considera torales que se deben poner, retomaba la figura del aprendiz, que se quita en el 70, para proponer que... Para proponer que o como un ejemplo de figuras de las que se abusó. Así es. Algo muy importante de nuestro país es que lo tenemos que hacer competitivo, es decir, había que dar empleo, pero empleo productivo. Y para que haya empleo productivo, pues necesita haber mano de obra capacitada. Entonces, habría que incentivar a los empleadores para que inviertan en este sentido. Y por lo mismo, darle flexibilidad a las relaciones laborales en cuanto a la temporalidad de ciertos contratos. Muy bien. Y así, Licenciado Martínez, como hemos hablado que eventualmente se ha abusado un poco del derecho del trabajador en detrimento de los pequeños y medianos empresarios, también eventualmente vamos a reconocer que hay abusos por parte de los patrones. Y es aquí donde quiero ligar un poco el tema del derecho laboral hacia el derecho penal. Yo me he percatado que, por ejemplo, en ocasiones la denuncia penal se presenta cuando un trabajador demanda para tratar de inhibir la acción del trabajador. Y esto veo que se da con una frecuencia, o sea, que se da con frecuencia, o sea, que no es un hecho excepcional. Entonces, me demandas laboralmente, entonces yo te denuncio penalmente por algo. Con ese afán de, tú sabes, acá nos arreglamos y acá me desisto, Juicio pero por acá juicio, está juicio por juicio y acá está en peligro eventualmente tu libertad, ¿no? ¿Sí pasa esto? Sí, sí pasa. Nada más que ahora ya se puede decir que hay una situación diferente. Sí, en la actualidad y de acuerdo al Código Penal del Distrito Federal, en el artículo 206, habla de un delito que es el delito de discriminación. Es muy interesante por lo amplio, la amplitud que tiene este delito. La ley laboral habla sobre la discriminación, que no se debe discriminar en razón de sexo, edad, etcétera. Pero el artículo 206 del Código Penal. Del Código Penal del Distrito Federal es muy interesante. Delito de discriminación. Sí, es un título, yo se los puedo, si quieren lo puedo leer rápidamente, porque para mí esto es muy importante. Habida cuenta de que un trabajador cuando demanda un despido injustificado y llega a probarlo ante la autoridad laboral, ¿sí? Inmediatamente el abogado lo que está haciendo es presentar una demanda de carácter penal, que esto es discutible si son o sea, el propio abogado del abogado del trabajador. O sea, entonces primero probé el despido injustificado y por tanto obtuve el beneficio económico que necesitaba. Sí. Pero además eso me va a servir una suerte de documento base, probatorio del delito de discriminación. Así es. Y fíjese lo que dice este artículo. Artículo 206. Se impondrán de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 200 días de multa al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, esto es importante, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, habla una fracción, niegue o restrinja derechos laborales. En este caso, la separación de un trabajador en forma injustificada, que lo haya determinado así la autoridad laboral, ¿sí? Lo que está estableciendo es que el patrón le negó los derechos laborales al trabajador de por seguir discriminación. por discriminación. ¿Y está teniendo efecto? Está teniendo efecto. Si por lo menos... Pues ¿está procediendo la acción penal? ¿Los ministerios públicos están consignando? No tanto, pero sí en los citatorios que se le da al director de la empresa o al representante legal de la empresa, sí llegan a afectar. Usted sabe que la cuestión de carácter penal y máxime a un representante patronal es de un impacto muy fuerte, ¿sí? Esto se ha dado
y no solamente aquí en México, sino que en empresas transnacionales lo pasan a firmas norteamericanas, en donde allá sí son muy ávidos de tener este tipo de asuntos discriminatorios. Sí, a nosotros nos ha tocado asuntos que son muy interesantes, en donde, por ejemplo, se le avisa a la trabajadora que es separada de su trabajo porque es política de la casa matriz en Estados Unidos de que no se permite que una empleada esté embarazada, por ejemplo. Y se lo firman. Entonces, se presenta aquí la demanda de carácter laboral, se presenta la demanda de carácter penal con fundamento en este artículo que acabo yo de leerles, y también se contacta con una firma en los Estados Unidos y ahí presentan en el estado correspondiente ante la Corte la denuncia criminal, ¿sí?, por discriminación. ¿Cómo ve usted ese asunto, magistrado? Tremendo. ¿Es un abuso a la figura del delito de discriminación? Ahora, porque en el caso que pone el licenciado Martínez, bueno, ya quien le firma que la corro por embarazada, bueno, Hay gente que sí, ¿eh? en el pecado lleva la penitencia. Sí, sí. Bueno, sí, definitivamente yo creo que en la práctica sigue habiendo prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, ¿no? Yo también ahorita recordaba Pero un poco la una pregunta figura. ¿es correcto que alguien que alegue un despido injustificado y ya lo ganó en el plano laboral, se agarre de esta figura del delito de discriminación para seguir presionando o para obtener, porque finalmente lo que van a obtener es un beneficio económico también, ¿no? Así es. Se va a desistir de la denuncia, imagino que es por querella, Es porque- cuando le abonen otra cantidad, ¿no? Así es. Sí, a mí me parece que sí se presta a abusos, definitivamente, pero también se puede prestar a la inversa. Es decir, aquel trabajador que al ingresar a su trabajo le hacen firmar una renuncia desde que ingresa. Pero ¿eso porque sigue pasando o ya es parte de una leyenda No, urbana? no, sigue pasando. Sí, por supuesto que sigue pasando. Porque ya no se La- aprueba la renuncia, ¿no? Sí, Plena. cómo no. No, sí, cómo no. ¿Plena? Sí, evidentemente que... Digo, yo no me dedico a laborar. Evidentemente ni a que litigio, las partes... Pero yo he oído hablar a los abogados que presentan una renuncia y pues que aunque tengan la renuncia gana el trabajador, pero de calle. Una renuncia debe de tener ciertas características muy sencillas, pero que debe de contener. Una de ellas pues, es que renuncia al trabajo. Es decir, no renuncia al puesto, sino al trabajo. Y que sea de carácter voluntario. Que sea dirigido a quién? Pues a su empleador, a su patrón. A Ahora, veces se le renuncia. Nuestro derecho, y en general lo laboral, debe ser tan formal. Por ejemplo, si yo renuncio a mi puesto, pues estoy renunciando a mi trabajo. O sea, se vale que por ese tipo de formalismos y no Mire, digo a favor del trabajador o a favor del patrón, ¿eh? Aquí ya me refiero en general. Resulta que por el formalismo de que no pusiste tal cosa. Asuntos de todos los días, o casi todos los días, podríamos decir que el abogado del trabajador lo que va a alegar es, sí, mi representado realmente renunció al puesto de supervisor porque le habían ofrecido el de jefe de departamento. Por eso renunció al puesto, pero no renunció al trabajo. Claro, y aquí ya viene ya la habilidad de los abogados. decir, que para eso nos pintamos solos. La relación de para trabajo verlo. se perfecciona entre aquel que presta el servicio, que se llama el trabajador, y el patrón, que es el que paga. ¿Verdad? Precisamente por eso. Y eventualmente lo que está haciendo interesante. Ahorita tenemos que ir a un corte. Sí. Regresamos, no se vaya. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Les repito que nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o llámenos al 54 87 15 00 en las extensiones que aparecen en su pantalla. Bueno, seguimos con este interesante tema del derecho laboral, ahora con su vertiente penal, y hablábamos de que eventualmente es una práctica de algunos patrones que cuando los demandan, denunciar penalmente para presionar.
Parece ser que las instituciones correspondientes, las procuradurías, ya han tomado nota del asunto y ya se niegan eventualmente a ser parte de este asunto. Nos platicaba el licenciado Martínez este interesante tema de que cuando el trabajador logra probar un despido injustificado, basado en el Código Penal para el Estado Federal, denuncia por discriminación. Es un dato relevante. ¿Qué otros delitos, magistrados, podemos ver con frecuencia que se presentan en el ámbito laboral y que eventualmente entorpecen la administración de justicia en este ámbito? Sí, bueno, hay un tipo penal muy interesante, que es la otra cara de la moneda de que estábamos platicando, que recoge el Código Penal del Estado de México. Y me interesa comentar precisamente por lo que estábamos charlando en este momento, que habla de cuando el patrón, por el solo objeto o propósito de no cumplir con las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo, imputa indebidamente un delito a su trabajador, se tipifica el delito que contempla el artículo 203 de ese código. ¿Qué es lo que hablábamos? ¿Qué es de lo que Yo, hablábamos? patrón, soy demandado y una forma de contrarrestar esto lo denuncio penalmente alegando la comisión de un fraude, un robo. Correcto. Un ejemplo muy sencillo, la trabajadora doméstica al que no se le quiere pagar sus derechos, pues se le dice, señorita, usted robó las joyas de la señora, cuando no es un hecho irreal. Y esto es un delito perseguido contra el patrón. Entonces, esa es la otra cara de la moneda también. ¿Ya ha rendido frutos? ¿Tiene usted Bueno, alguna... yo no tengo experiencia en esto porque estos tipos penales definitivamente en la práctica pues se resuelven a través de negociaciones definitivamente, pero sí los contempla la ley, ¿no? Entonces, pero hay algunos tipos penales, los más frecuentes son aquellos que van en contra de las normas protectoras al salario. Por ejemplo, cuando el patrón paga un salario menor al que debe pagar. ¿Es delito? Es un delito. Y sobre todo cuando este salario es inferior al salario mínimo correspondiente. O cuando... ¿Y ese delito está previsto en la Ley Federal del Trabajo? ¿O es la en Ley el Federal Código- del en los Trabajo códigos lo penales? contempla en su artículo 1004. Y esa es una vertiente del delito. La otra vertiente es cuando el patrón hace constar recibos de pago de sumas superiores a las que realmente entrega. Esas, digamos, son las dos grandes hipótesis Que ya sería como fraude. que contempla la Ley Federal del Trabajo propiamente en su artículo 1000. Con el señor Martínez, ¿el derecho penal se tiene que meter en el derecho del trabajo? Bueno, Porque aquí en esta mesa, sí. digo, y siendo el programa de corte penal, se ha platicado con motivo de muchos temas que de pronto hay un populismo penal. Sí. De pronto todo es delito en el país Sí. y tenemos más delitos en leyes especiales que en el Código Penal. Sí, sí hay mucho de esto. En algunas universidades, sobre todo en provincia, ya tienen la materia del derecho penal laboral. Sí, en donde donde yo imparto cátedra, hay alguna materia al respecto. No así, de esa manera no tiene ese título, pero más bien lleva esto. No, yo no estoy tanto de acuerdo. La verdad es que no deben de interferir las esferas del derecho penal con el derecho laboral, aunque sí, en un momento dado se relacionan. Para que no exista concurso de normas, ¿sí? Definitivamente yo no estoy de acuerdo que en materia laboral, ¿sí?, se establezcan penas corporales en caso de delitos. Lo que decía el señor magistrado, pago menos del mínimo, doy recibos con cantidades superiores a las que ya tengo. Sí, en todos los casos, porque el que pero- paga menos, bueno, Sí. pues sí, que resarza, Yo- pero yo- no es un criminal, ¿no? Claro, yo soy de la opinión que en los códigos, porque en los códigos penales de los estados hay una serie de delitos de carácter laboral. En San Luis Potosí, si yo retengo salarios, me pueden denunciar penalmente y es motivo
es motivo de una sanción. Entonces, en otro tipo de estados hay otros. Yo considero que dentro del código, dentro de los códigos penales, dentro del Código Federal, por ejemplo, debe de haber un título especial que se privilegie a los delitos laborales. ¿Sí? No a los delitos genéricos, se puede decir, aplicados a materia laboral, que puede haber muchos, pero hay delitos que son específicamente laborales en específico, que pueden estar dentro de un título. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, el fraude procesal, por ejemplo, el fraude, el delito de los procuradores cuando no atienden los asuntos de sus representados, cuando en un término de 3 meses no promueven, cuando no comparecen a las audiencias. Le quiero decir esto, la ley laboral establece como pena corporal, ¿sí?, a los procuradores o abogados de trabajadores que no concurren a 2 o más audiencias. Esto es una aberración. Es una aberración porque dice 2 o más audiencias. Quiero decir que si yo no concurro a una, no tengo ese problema. Y quizá la que no concurrir, la más importante la que de echa a todas, perder el asunto, que es la de inicio. Es la que echa a perder el asunto. Yo sí consideraría un título especial dentro del Código Penal. Claro. Y ahí, obviamente, uno de los delitos, y hablaba el señor magistrado, más importantes es el de fraude laboral. Ahora, usted lo vive, señor, desde el punto de vista del juzgador. Para nuestros televidentes, ¿qué es el fraude procesal? De manera muy simple para que lo puedan entender. Bueno, el fraude procesal se perfecciona cuando una de las partes engaña o trata de engañar dentro del proceso al juzgador con algunos medios de pruebas falsos, modificación o alteración de documentos, etcétera. Claro, con trampas, intentar engañar al juzgador en beneficio de su causa. Así es. Ahora, eso me imagino que se presenta con mucha frecuencia en materia laboral, ¿no? Sí, así es. Yo no sé con tanta frecuencia porque hay jurisprudencia de la séptima época que dice que los procesos penales y los laborales corren por cuerda separada. Entonces, yo estoy enterado de una de las partes, del otro proceso no, pero evidentemente que sí. ¿Y a quién corresponde denunciar el fraude procesal? Si usted como juzgador lo percibe, ¿usted lo denuncia o corresponde a la contraparte? No, evidentemente que todos los funcionarios, juzgadores, que estemos enterados de la comisión de un delito, tenemos obligación de dar parte al Ministerio Público. Porque yo creo que en esa parte hay que insistir, porque a mí luego de pronto me alarma la facilidad con que el mexicano y mexicanas mienten, sobre todo en las juntas. O sea, con una facilidad impresionante. Pero yo creo que porque tienen esa seguridad que no les pasa nada. ¿Usted tiene referencia a datos? Sí, yo calculo que de 100 demandas, 80 demandas no dicen la verdad. Así es, a eso me refiero. Así es decir, exageran. Si yo gano 1,000 pesos, van a decir que gano 2,000 pesos. Sí, porque es el patrón el que lo tiene que probar. Claro, si el trabajador presentó una renuncia, que es así, se puede decir, anteriormente era knockout para el trabajador. Ahora hay formas de evitar de que a pesar de que usted tenga una renuncia y de que reconozca la firma y el contenido del documento. ¿Me hizo firmar en blanco o fue posterior? Es tan sencillo como lo siguiente. Yo renuncio el día 10, ¿sí? Y en mi demanda digo que a mí me despidieron el día 2. La Corte dice, tú tienes que probar la estancia del día 2 al día 10. Y si no lo pruebas, tu renuncia no vale para nada. Bueno, porque no es un asunto menor, porque, en cualquier asunto tenemos finalmente a un ganador o a un perdedor, salvo que finalmente las prestaciones hayan quedado más o menos empatadas, pero normalmente hay un ganador y un perdedor. Podríamos llegar al exceso de pensar que el que pierde, siempre el que pierde, podríamos demandarlo o denunciarlo de falsedad de declaraciones de autoridad judicial, ¿no? Porque si yo digo que sí le pagué y usted dice que no me pagó, pero finalmente usted gana, quiere decir que lo que yo dije no lo probé y eventualmente es mentira. Claro. Entonces podríamos pensar que prácticamente el que pierda en cualquier juicio podría ser sujeto de una denuncia penal, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceamos eso? ¿Cómo evitar que pase esto, que es un poquito lo que pasa con el de discriminación, ¿no? Ya que gané, aprovecho esta circunstancia. Pero, ¿cómo hacer que la gente le quede claro que no puede ir a inventar
ante un juez, ante un presidente de junta, ante un magistrado. Cosas de la nada. Sí, yo creo que cada vez más se están presentando ya asuntos laborales que trascienden en el ámbito penal. Un trabajador que fue reinstalado, por decirlo, el martes y el miércoles se hace despedido y se hicieron constar las condiciones sobre las que fue reinstalado, condiciones de salario, etcétera. Y al día siguiente se hace despedido y se hace despedido precisamente abusando de la carga de la prueba con el doble de las prestaciones. Es decir, hasta dejó evidencia de cómo fueron las cosas. En estos casos creo que sí es importante que las partes pues acudan a las instancias correspondientes para que esto se realice. El problema aquí es que creo que no se acude a las instancias penales. Sí, se deja pasar, ¿no? deja Tal vez la pasar. solución del fraude procesal sea insistir en eso, ¿no? Así es. Es decir, cuando me percato que la contraparte está en eso, por lo menos tratar de enderezar el asunto por ahí, ¿no? Yo creo que lo importante aquí no es esperarse a que se emita un laudo por parte de la autoridad para presentar o incoar una demanda en contra de alguna de las partes, sino en este caso que estamos hablando del fraude procesal, ¿sí? En donde se trata de inducir a un error a la autoridad por la exageración de prestaciones, etcétera, ¿sí? En este caso se debe de hacer precisamente al momento en que el patrón se notifica y ve de que falta a la verdad el trabajador o su apoderado, inventando prestaciones que no se dan en la empresa, que no están pactadas en la empresa, condiciones laborales muy superiores a las que realmente tiene el trabajador, y si eso es motivo, se puede probar. Yo sí aconsejaría que se presentara de inmediato el delito de fraude Ahora, procesal. si eso queda aprobado en el expediente laboral, magistrado, constituye fraude procesal. Es decir, yo demando e invento que en vez de ganar 1,000, gano 2,000. Que en vez de todo, pero resulta que el patrón sí tuvo la posibilidad documental de probar que lo que yo decía era falso. Correcto. ¿Eso ya constituye fraude procesal? Lo que comentábamos de la jurisprudencia, es decir, corren por cuerdas separadas. Había que recordar que el derecho Pero en principio penal, constituye fraude procesal. pues yo creo que en principio sí, pero bueno, Es que el después penal... alegan 1,000 cosas, ¿no? Bueno, es que Mucho. nosotros mismos los daba por afuera y no estaba documentado. Sí, correcto. El derecho penal persigue la verdad real, y aunque el derecho del trabajo doctrinalmente es informal, pues sí hay que cumplir con una serie de formalidades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se le dio derecho a la otra parte a que se defendiera y no lo hizo de esa manera. Bueno, pues había que someterlo ante el juez penal correspondiente para que lo valore. En principio, a mí me parece que sí podría haber fraude procesal. Claro. Ahora, ¿qué otra figura del derecho penal, qué otro delito se Ah, presenta con regularidad? con Algo frecuencia? muy importante, y hablando de discriminación, hablamos también del hostigamiento sexual. Algo importante que había que Ese cuidar. también es un arma de dos filos, ¿no? Sí, por O sea, por una supuesto. parte, protege un derecho fundamental del trabajador, ¿no? Fundamentalmente de las mujeres. No porque no les pueda pasar solo, pero fundamentalmente las mujeres son las que son víctimas de este delito. Sí. Pero también se puede prestar un abuso terrible, ¿no? Pero, a ver, Por supuesto que sí, pero habría también que considerar que nuestra sociedad es una realidad. Es decir, aquel que abusando del puesto que ocupa en una organización de trabajo, con fines lascivos, trata de hostigar a otra persona para conseguir favores de carácter sexual, etcétera. De tal manera que esta parte también es importante. Es decir, si nosotros le preguntáramos a las mujeres que trabajan hoy por hoy, un buen número podríamos decir que son sujetos de este hostigamiento. ¿y se da con frecuencia en el ámbito laboral? Digo, Creo que, y estoy de acuerdo, que esto también se puede prestar a abusos. Desde luego, ¿verdad? A mí me están hostigando y simplemente acusar sin tener ninguna prueba. Pero vaya, este tipo de hostigamientos pues tienen que ser, fundamentalmente lo recoge la legislación penal federal como las del orden común, que tienen que ser prácticas reiteradas.
reiteradas, de tal manera que sí lesionen pues la dignidad y la honorabilidad, la libertad sexual de las partes. Ahora, como usted bien lo comentaba, magistrado, cuando se ejercita la acción penal, por ejemplo, por este delito, es por cuerda separada, independiente del asunto laboral. Sí. Pero en el asunto laboral, con frecuencia se alega como causa el hostigamiento para rescindir una relación laboral, que usted lo haya detectado. Con frecuencia no, porque a final de cuentas podría configurarse desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo dos causales de rescisión muy fundamentales. Faltas de probidad, honradez y falsa a la moral. Y normalmente este tipo de acciones no se presentan frecuentemente, yo supongo que por la dificultad de la prueba. Sí, que por lo demás es algo difícil Es de así, probar, ¿no? es así, efectivamente es así. No se puede probar. Es muy difícil Casi, probar. casi solamente que hubiera una cámara de vigilancia que hubiese captado algo. Es muy difícil probar los eventos sexuales. Sí, yo me quiero referir a una cuestión muy importante, porque hemos hablado de muchos factores en donde el trabajador incurre en algún delito, pero más bien la cuestión de las empresas. ¿Sí? Sí, también está la parte. Hay una cuestión muy importante. La cuestión del fraude se puede dar de muchas maneras, ¿sí? Sobre todo en la contratación. ¿Sí? En la contratación se da día con día, ¿sí? En la mayoría de las empresas. Se hace firmar contratos de carácter civil a verdaderos trabajadores. ¿Sí? ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de no soportar el riesgo de carácter laboral, la carga laboral. Ahora, como dicen, eso ya es como que de explorado derecho en las juntas, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que si uno niega la relación laboral y se llega a probar la subordinación por parte del trabajador, todo lo que dice en su demanda es cierto. Pero yo voy más allá todavía. Vamos a suponer que se contrate por honorarios profesionales a pesar de que es trabajador. La ley lo contempla muy bien, ¿sí? Dice que el nombre del contrato no importa, son las actividades que realiza. Pero también existen artificios que hacen los propios empresarios, por ejemplo, de pasar todo su personal a una empresa que constituyen prestadora de servicios, que no es el outsourcing famoso, sino estamos hablando de una prestadora de servicios que constituye el propio patrón para pasar a su personal ahí, y en esa empresa no existe, definitivamente no tienen activos. ¿Y qué sucede? No pagan, exactamente, resulta que empresas no pagan con utilidades. Ganancia no tienen utilidades. No pagan utilidades. Porque la que lo recibió es la empresa fantasma. Claro, ahora una cosa muy que tiene a dos trabajadores. Ahora, cosa muy importante es que en las reformas actuales sí existe ya la figura de la responsabilidad solidaria. Y en los proyectos que en están los proyectos. Fíjese que yo quería decir lo siguiente. Sí, el proyecto que se llamó, mal llamado Proyecto Abascal, del 12 de diciembre del 2002, cuando lo presenta la Cámara de Diputados, ha sido prácticamente cambiado ahora con el nuevo, o sea, la nueva mesa de negociación que se está dando en la Secretaría del Trabajo. Ya se filtró esa iniciativa que ahora, pues mucha gente le llama iniciativa Lozano, mal llamada, ¿no? Salió ahí en la jornada una página. Olvidando los nombres de los secretarios, ¿no? Sí. En su momento Abascal, ahora los Sí, así es. Y ahora se filtró este proyecto que cambia bastante al proyecto que se había presentado a la Cámara de Diputados. Y ahora, pues, ¿qué es lo que están haciendo muchos de los abogados o personas que quieren criticar por criticar? Pues ya desde ahorita, antes de, están ya diciendo que la ley es totalmente proteccionista, que acaba con el derecho al trabajo, y no es cierto. Bueno, pues habría que analizarla, y yo creo, licenciado Martínez, que sería eventualmente podría quedar abierta la posibilidad, ustedes la aceptan, de platicar de ese proyecto ya un poco más con detenimiento. Desafortunadamente ahora se nos ha acabado el tiempo, pero creo que es un tema de suma importancia. Yo creo que la reforma laboral es fundamental y desde mi punto de vista se me antoja más complicada que la energética en términos de consenso de los diferentes actores, pero bueno, es un tema al que debemos hacer frente. Pero perdón que lo interrumpa nada más. Hay un compromiso de que el proyecto de reforma salarial laboral salga hasta que salga la reforma energética. Bueno,
Eso ya es arreglo de los políticos, veamos Sí. si así es. Yo por lo pronto le agradezco al licenciado Arturo Martínez y González su participación, al magistrado Rubén López Malo, el que haya estado con nosotros, y a Gracias, ustedes el favor de su atención. Nos vemos aquí el próximo lunes, recuerde, 7 de la noche. Gracias. Se los agradezco.